bienvenidos amigos a este canal de YouTube, de LinkedIn, de Facebook, de Instagram. Gracias por seguirnos. Y bueno, estamos ahorita con nuestro amigo Julio Rivera, quien es el contador de la firma Phonics Solutions, el director general. Y bueno, vamos a hablar el día de hoy. Nos va a compartir el buen contador Julio acerca de la recesión económica y vamos a estar hablando de estadísticas, vamos a estar hablando de los principales resultados que hoy tenemos y de cómo se ha desempeñado la economía, los principales indicadores macroeconómicos a nivel mundial y a nivel nacional. Así que, pues vamos a empezar. Mi estimado Julio, ¿cómo has estado? ¿Cómo has estado? Muy bien, David. Así es como comentabas, este día estamos aquí para hablarles un poquito de qué es la recesión económica. Es un tema que ahorita está muy en boga, sobre todo porque ya tenemos un trimestre con PIB negativo y estamos cerca del segundo trimestre, que sería como la fórmula para determinar una recesión económica. Entonces, nos interesa comentarles el día de hoy de qué va la recesión económica, por ahí también poderles dar algunos tips de cómo enfrentar la recesión para que sus negocios no se vean golpeados por este tema, que en final del día es algo a nivel macroeconómico, pero ahorita se los vamos a explicar más a fondo. Excelente, contador. Vamos adelante entonces. Muy bien. Pues muy bien. Vamos a empezar por la definición de recesión económica. ¿Qué es? Según la Real Academia Española nos dice que es una de las 4 fases del ciclo económico, que se caracteriza por la disminución de la actividad económica. Técnicamente se muestra por un crecimiento negativo del PIB, lo que les acabo de mencionar. El Producto Interno Bruto, en vez de subir, en ese tiempo decae, o sea, es negativo. Eso es lo que nos dice la Real Academia Española, que es una recesión. Tengo otra definición. Según el Comité de Investigación del Ciclo Económico de la ENVER, la recesión es una contracción apreciable de la actividad en toda la economía, que dura más de unos pocos meses y que generalmente afecta la producción, el empleo, el ingreso real y otros indicadores. Como ven, también aquí esta otra definición nos está hablando de meses, contracción, que es decrecer el mercado, contraerse, es sinónimo de apachurrarse o de hacerse más pequeño. Esto también no lo están definiendo. Tengo también por ahí alguna otra que ahorita les voy a mostrar. Que por definición una recesión es básicamente la caída del PIB de un país durante 2 trimestres o 180 días. En estricto sentido, los individuos y las empresas no pueden experimentar una recesión dado que no tienen PIB. Y este concepto de recesión nos lo comparte Grant Cardone, que es como un middleman en Estados Unidos que se dedica a dar capacitación empresarial. Pues ya haciendo una síntesis de las 3, como les menciono, es el PIB negativo, es la caída. Es cuando el Producto Interno Bruto, en lugar de crecer, que es la tendencia normal del PIB, o de menos quedarse en un promedio, está por debajo de. O sea, la producción es menor y los ingresos, por ende, también hay desempleo y más cosas a nivel macroeconómico. Aquí te dice que una empresa no puede experimentar una recesión, dado de que no. ¿Por qué? Porque una empresa pues realmente no tiene Producto Interno Bruto y una empresa se considera como una pequeña economía. Esta parte del Producto Interno Bruto es yéndonos a la macroeconomía, que son los países. Entonces, por ende, Grant Cardone nos dice, pues una empresa no experimenta la recesión como tal, porque no tiene PIB, pero sí experimenta algunos efectos de la recesión, como pueden ser el alza de precios o la inflación. No como tal directamente es que una empresa tenga recesión, pero sí se ve afectada por una recesión de un país, para que les quede un poco más claro. Sí, es correcto. Sí, la macroeconomía afecta a las microeconomías, ¿no? En este caso, una unidad productiva, una unidad económica que es una empresa, una familia, un individuo. Pues sí, al final de cuentas, el PIB mide
el integrado, la economía integrada, ¿no? Pues muy bien, muy bien. Ahora, como les hablamos de PIB, necesitamos también darles una definición porque no todos nuestra audiencia quizás sean ecónomos o conozcan este tipo de temas, así que vamos a explicarles ahora qué es el PIB. Correcto. Pues bien, primero les voy a hablar qué son los bienes. Los bienes son aquellos objetos y mercancías tangibles fabricados por una economía. Pues los ejemplos ahí los dan unos muy simples, coches, casas, alimentos, ropa y un larguísimo etcétera, que también pues son los bienes de consumo de la canasta básica. Además, todos estos productos se le consideran bienes. Servicios son aquellas actividades tangibles que buscan satisfacer las necesidades de los individuos, la labor de un abogado, los seguros, las comunicaciones, el suministro de energía, las consultas médicas. Esa parte es a lo que le llamamos servicios. Las inversiones. Se realizan inversiones en casas, carreteras, puentes, edificios de oficinas, departamentos y aeropuertos. Todos estos bienes, servicios, así como las inversiones realizadas, tienen un valor porque tienen un precio. Si sumamos el valor de todos los bienes, de todos los servicios e inversiones que se producen en el país, o sea, que intervienen en la macroeconomía, durante un año se obtiene el Producto Interno Bruto o PIB. Es una forma de medir el crecimiento económico de un país. Ya hablamos hace rato que el PIB negativo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nuestra producción de bienes y de servicios y nuestras inversiones han estado a la baja. Por eso es que hay recesión en este momento. Así es. Yo quisiera hacer un apunte ahí, ¿no? Yo creo que además podríamos nosotros, pues vamos a decir, retroalimentar al PIB o impulsar al PIB de varias formas, ¿no? Según la fórmula de John Maynard Keynes, quien es un economista, un autor muy importante, para que tú puedas hacer crecer a una economía, el Producto Interno Bruto, aunque él le llama consumo global, para que puedas hacer crecer el consumo global, necesitas impulsar varias cuestiones. La primera es el consumo, ¿sí? Porque aquí estamos hablando de producción de bienes, servicios, ¿no? E inversiones, pero debe haber alguien que las consuma. Entonces, exactamente. Porque tú puedes producir más y más y más y más, pero si nadie te lo está consumiendo, entonces no hay una transacción, no hay un pago por ello. Entonces la economía pues no crece, ¿no? Entonces el primer elemento que hay que impulsar para hacer crecer el Producto Interno Bruto también es el consumo. Lo segundo que hay que hacer crecer es la inversión de la que hablas tú, tanto interna, tanto de las personas inversionistas en el país como de inversión extranjera. Otro elemento que hay que impulsar, además de esto, es las exportaciones por encima de las importaciones, ¿sí? O sea, producir más bienes y servicios, pero llevarlos al exterior. En lugar de consumirlos, en lugar de comprarlos como país, o sea, la balanza ahí debe de inclinarse más hacia vender los productos hacia otros países en lugar de estarlos comprando de otros países. Y el último, y con este cierro, que es donde al final del día quería yo llegar, es el gasto público. El gasto público debe de ser generado por el gobierno, ¿no? O sea, cuando hablamos de público hablamos del aparato gubernamental. Entonces, el aparato gubernamental lo que tiene que hacer es también gastar todo, pues bueno, no todo, pero sí los impuestos recaudados en el año, en el trimestre, en el mes, etcétera, tienen que invertirlos para poder generar condiciones de productividad, condiciones legales, condiciones, pues vamos a hablar de infraestructuras más bien en vez de condiciones, ¿no? Infraestructura, por ejemplo, hospitalaria, infraestructura de salud, de salud, carreteras, escuelas, todo esto lo tienen que generar. ¿Para qué? Para que entonces todo lo demás de lo que estamos hablando se vea beneficiado. O sea, si no hay un gasto público,
Entonces no se impulsan las inversiones, no se impulsa el comercio, los bienes, la producción, el consumo. Entonces siempre debe haber, sí, una intervención, bueno, en la medida de lo posible, no tan intervencionista de manera tal que sea el único actor, sino que más bien sea el que pone las bases, ¿no? Para que todo este producto interno bruto pues crezca. Pero si el gobierno no invierte, pues entonces hay una parte que está floja dentro de esta fórmula de cuatro elementos, ¿no? Entonces, recordando nada más es consumo, inversión, exportaciones y gasto público, ¿no? Entonces, con esto Exactamente. haríamos que nuestro Producto Interno Bruto pues creciera más. Pero listo. Sí, exactamente. Faltó mencionarles que esta definición que les damos a grandes rasgos del PIB la sacamos del Banco de México. Así. Esa información es del Banco de México. Hablando de importaciones, una parte del TEMEC, ahorita no me voy a ahondar mucho porque tendremos alguna oportunidad de hablarles del TEMEC, pero el TEMEC tiene entre su clausulado y entre su alcance que mucho del producto que es consumido a China, que estamos hablando de miles de millones, y no es que de billones de pesos en productos, se produzcan en México, se produzcan en Estados Unidos y se produzcan en Canadá. Estoy hablando de todo lo que importan los tres países por conjunto. Se busca con el TEMEC que a través de los tres países se empiece a producir esa importación que se hace directamente desde China, lo cual va a traer a México mucha inversión de parte de nuestros vecinos del norte y de los mismos mexicanos, ya que tenemos como fechas bien establecidas de cuándo ya es que México, Estados Unidos y Canadá tienen que dejar de comerciar tanto con lo que es China. Entonces, por ahí los que estén pensando en microchips, pues es muy buen momento porque parte de lo que importamos de China son químicos y esta parte de los microchips. Así que México tiene un buen panorama en el corto plazo. Correcto. Dice, no va a pasar nada, dice López Obrador, con el tema de la política energética con Estados Bueno, Unidos. eso podría haber afectado nuestro tratado, pero Ya no se vio pasa. afectado de alguna manera. Ajá. Entonces Excelente. hay que esperar a que el tratado siga corriendo para que Estados Unidos y Canadá y México mismo decidan invertir. Que aquí hay mucho espacio para empresas, igualmente, bueno, en Canadá por el tema del clima también no hay tanto espacio, así que México se está volviendo muy atractivo. Y si te soy honesto, yo he visto el crecimiento de empresas americanas y canadienses que están invirtiendo ya en México. En México. Excelente. Y este mismo tratado fue firmado en el 2020 por el presidente López Obrador, por el presidente Donald Trump y por Justin Trudeau, que es el presidente de Canadá. Así es. Ya les hablaremos más a fondo. Si quieren, un día hacemos una presentación exclusivamente del TEMEC y les decimos los puntos fuertes. Ahorita me lo traje a colación por el tema de reducir las importaciones que hablaba David, pero ese tratado no solo habla de economía, sino habla de temas de salud, de seguridad y de bastantes temas más que en algún momento les vamos a compartir para que lo conozcan. Estará genial. Bueno, aquí tengo otra pequeña definición del PIB, ahora del INEGI, que para los que sean más visuales, esta está con un poco más con imágenes. Te dice que objetos, mercancías tangibles son los bienes. Los servicios acá te ponen, por ejemplo, un estilista o una médico, un mecánico. Todo esto engloba el PIB. Como bien lo decía David, no solamente es que lo produzcan, sino también en el ciclo económico alguien por acá lo va a consumir. Que inclusive ellos mismos, así como pueden vender bienes, le consumen servicios a alguien más, o el de los servicios le consume bien a alguien más, y el ciclo económico es circular, siempre regresa, va en un sentido de que da una vuelta de 360 grados. Entonces Correcto. ahí les dejamos un poquito más unas imágenes para que les quede un poco más claro qué es el PIB, pero pasando a los temas, vamos con lo que les gusta, la estadística. Aquí tenemos
del INEGI precisamente nos comparte esta tabla donde viene un PIB del 2008 al 2020. Bueno, si no recuerdo, la última recesión que hubo no fue en esta década ni en la década pasada. De hecho, la década pasada la recesión apenas comenzaba a finales del 2019 y no llegó a ser una recesión, ¿no?, como tal, porque no hubo tanto de crecimiento. Pero en la década de los 2000, para el 2010, no sé si recuerdan una gran recesión que hubo entre 2008 y 2009. Sí. Por el tema de Estados Unidos y las bienes raíces que desplomó todos los mercados. Las financieras andaban dando crédito ahí con la gente que no tenía para pagar. Sí, correcto. Exactamente. Entonces vemos en esta tabla, si vemos, podemos ver que esa recesión del 2009, precisamente de venir de un 2008 bajista, porque aquí nos falta pues información para saber si en el 2007 estaba más elevado el PIB, pero en el 2008 se ve pues reducido a comparación de los otros años que tenemos aquí, como por ejemplo, y en el 2009 sí tenemos un PIB negativo que está rondando los menos 5 puntos. ¿Qué quiere decir? Que esa recesión del 2009 sí se puede considerar recesión porque hubo una disminución en el PIB y fue bastante considerable. Grandísima. Para el 2010 las cosas fueron un poco más mejorando. De hecho, si vemos esta gráfica, el 2010 es de los mejores años de la década pasada. Venía de una recesión muy grande y después se elevó el PIB a un mejor panorama. Entonces, también no hay que estar tan nerviosos. Sé que venimos de una pandemia, sé que estamos en un tiempo de guerra, que todo eso afecta a las economías a nivel mundial, pero como lo están viendo aquí, y a la vez la historia no se repite, pero el mejor año de la década pasada fue después de una gran recesión. Para México hubo mucho crecimiento. Entonces ya aquí si nos vamos a época de pandemia, pues sí se disparó el Producto Interno Bruto y no necesariamente bueno, sí fue muy ligado a la pandemia, sobre todo porque no se produjo, porque se cerró durante un tiempo. Entonces, pues la producción era obligatorio que iba a bajar. Entonces, ese PIB sí está negativo, sí se puede considerar que hubo una recesión en 2020, pero sí fue por algo totalmente ajeno a la economía, sino fue por necesidad, ya que la pandemia hizo dejar de producir muchos bienes y muchos servicios y de consumirlos de la misma manera, ya que hubo el cierre de algunas empresas, por ejemplo, los supermercados en algunos países y ni siquiera tenían el suficiente producto para venderlo a todas las personas. Por eso vemos en 2020 un drástico cambio en el PIB. Por el famoso cierre del coronavirus. Sí, estuvo, pero fuertísimo. Exactamente, sí. Estuvo pero horrible. te digo, fue más y sigue estando. Fue más por el virus y los cierres de empresas que por la misma economía que el PIB está tan desfasado en ese año. Okay. Ahora vamos al PIB por actividades de México. Nos dice que las actividades primarias, que todos sabemos que son las actividades primarias, que son la ganadería, la agricultura, la silvicultura, la pesca, nos representan un 4% de nuestro PIB. Las actividades secundarias, que son de transformación. Que ya nadie se quiere dedicar a lo primario, Julio. Pues no, pero es una parte, bueno, todavía ya no es tan representativo, no es tan representativo nuestro PIB, pero sí podría, la producción siempre también ayuda, de hecho el maíz y a veces el limón y el aguacate son productos que se mantienen a muy buenos márgenes de precios y yo pienso que deberíamos de recuperar un poco más también la actividad primaria de este país porque sí, total. Son productos que a veces son menos especulativos que otro tipo de productos que se manejan en las actividades ya secundarias y terciarias. Es que no hay apoyo. Entonces,
Sí, no, ya ahorita no hay apoyos. Y esto, de hecho, es en el 2020, como puedes ver, David. Sí. No ha Esperemos habido, que salga el 2021 para ver si el año 2021 mejoró un poco el PIB por actividades primarias. En las actividades secundarias tenemos la industria de la transformación. ¿Qué es la transformación? A ti actividad primaria te vende digamos, un carne de cerdo, tú ya la vas a transformar en la actividad secundaria, como puede ser un jamón, puedes hacer distintos tipos de... Y cuando a la materia prima le Le das incorporas algún tipo de proceso, le das un valor agregado. ya se vuelve industria o secundario. Así Exactamente. exactamente, cuando le agregas valor, tienes razón. Cuando tú le agregas valor a algo, ya se vuelve industria de transformación y lo que sería la secundaria. En las terciarias tenemos los servicios, otra industria que ya genera valor arriba de productos que ya anteriormente generaron valor. Proceso de transformación. Sí, sí. Ajá. Y también tenemos actividades como aquí ya como los servicios de transporte, que es también un sector muy importante, al menos aquí en México. Tanto el de mercancías como el de personas aún es uno de nuestros sectores grandes. Y todo eso engloba las actividades terciarias, que aquí se nota. El turismo también, que aquí también se nota que es lo que mantiene a México. Todavía no somos un país tan productivo, pero ya la tendencia, si ven, es la mitad prácticamente y no tenemos ahorita punto de comparación, pero les aseguro que ha ido creciendo las actividades secundarias de transformación, porque México poco a poco se convierte en un país industrial en el que la producción está también creciendo. Sí, Pero sí, como bien lo servicios. mencionas, a mí también me gustaría que las actividades primarias crecieran. Si no a la par, por lo menos se viera un crecimiento más o menos estable en Y estos aparte de lo años. que te comentaba hace rato, o sea, el tema del gasto público, ¿no? Si queremos hacer crecer el PIB, debería de haber gasto público. Entonces ahí, en el caso de las actividades primarias, no está habiendo gasto público. ¿Por qué? Porque no hay apoyos. No, No hay apoyos, no hay infraestructura, no está habiendo una motivación para producir en el campo, no hay escuelas rurales, están cerradas, o sea, no hay gasto en el campo, ¿no? y fíjate que de los productos más atractivos de México, todos vienen de las actividades primarias. Totalmente. Ahora, El aguacate, pues el aguacate, pues ya el limón. no se vende en Estados Unidos, ¿no? El aguacate. Imagínate, era nuestro producto, uno de nuestros productos emblema, que se consumía el aguacate con los totopos y con las alitas en Estados Unidos, y ahora no, ahora ya no se vende allá. Entonces, nuestra producción primaria ha caído, y es cada vez menos atractiva, y lo único que hay de gasto público es las dádivas gubernamentales de siempre, del paternalismo gubernamental de todos los años, desde los PRIs y desde los PAN y desde todo, pero ahora está peor, porque ahorita nada más hay el programa barato de darte 2,000 pesitos por cada hectárea que tengas, pero eso no sirve para nada. Entonces, ¿dónde está el SADER y sus 130 programas de apoyo? Había mucha corrupción, ¿eh? Eso sí, hay que decirlo. Había muchísima corrupción en el programa de SADER. Imagínate que a una persona o a un grupo de personas que les tocaba un apoyo de 3 millones de pesos, que le llegara nada más 500,000 o 600,000 pesos, pues estás hablando de que 2,5 millones se fueron en mordidas, se fueron en corrupción. Pues era una basura. El programa no funcionaba. El programa no funcionaba. Entonces ahora lo que pasa es que ya no hay programas, ya no hay corrupción, pero no hay dinero, no hay gasto público en este sector. Pues no hay corrupción porque no hay programas, ¿no? Porque no hay programas. No es que hayan tenido una estrategia en contra de la corrupción, simplemente quitaron de tajo el programa. Exacto. INAES era un programa, yo trabajé en el INAES durante 3 años y medio. Y apoyábamos, ya veníamos en caída, pero sí apoyábamos mucho aquí el estado de Querétaro y no se diga en otros estados.
Bueno, más o menos. Te voy a hablar de una bolsa de a lo mejor unos 60 millones de pesos anuales. Apoyábamos al campo, a las actividades primarias, empresas sociales. Y luego ya caímos como a 30 millones, o sea, bajó muchísimo. Te estoy hablando del PAN, ¿eh? No te estoy hablando del PRI ni del Morena, del PAN. O sea, ya venían las cosas mal. Ya venían las cosas mal con Fox y con Felipe Calderón. Pero ya después, ya no hubo nada. Con Peña Nieto ya no había. Pero no es de que no estuvieran activos los programas. Es de que simplemente ya no había apoyos. Pero en el caso de ahora, de Morena, es que ya no tienen ni siquiera presupuesto. O sea, hubo recortes de presupuesto. Por lo menos con Peña había presupuesto. De eso a que no lo ejercieran era otro boleto. Pero hoy no existe ni siquiera presupuesto para por ejemplo, el INAES. O sea, dices, el INAES es el Instituto Nacional de Apoyo para la Economía Social. Toda la actividad primaria y parte de la secundaria estaba ahí. O sea, pero ya no existe presupuesto. Por ejemplo, el INADEM ya no tiene presupuesto. Ya no tiene presupuesto, ya no existe. Ya es como un programa de la Secretaría de Economía nada más, pero no tiene presupuesto. Ya el Fondo PYME, no sé si exista, el Fondo PYME de la Secretaría de Economía, que antes funcionaba, todo eso funcionaba. Entonces está, la parte del gasto público es donde está faltando. No se está ejerciendo. No se está ejerciendo, ahí. O sea, también el Nafinsa se convirtió más en un capacitador que en un apoyo a los negocios. Exactamente. O sea, puros cursos. Igual el INAES. El INAES nada más ofrece cursos. Curso en línea de economía social. La Escuela Permanente de Economía Social. Cómo formar tu empresa, no sé qué. Y ahí está todo en línea, Y foros, y hacen foros, y conferencias y tal. Pero, o sea, está bien educar a la gente, me parece perfecto. Eso es lo que hay que hacer, pero de la mano de dinero. O sea, no puede dejar de, vamos a decir, o sea, no puedes dejar de invertir, porque se llama gasto público, no se nos debe de olvidar eso. O sea, no estoy hablando de que seamos todos, de que queramos nada más dinero por querer dinero. No, porque la gente siempre ha estado, durante décadas, ha estado estirando la mano. Siempre. Tú vas a campo, te ven en un carro diferente a los que ven ellos normalmente en el campo, la gente de ahí, y piensan que eres de gobierno. Peor si tu carro es blanco, ¿no? Entonces piensan que eres de gobierno y van y te preguntan, oye, ¿qué traes? ¿Qué nos traes ahora? ¿Qué nos trajiste? O sea, sigue existiendo esa cultura del paternalismo, pero no estoy hablando de que no quitemos ese paternalismo. Hay que quitar el paternalismo. Sí se tiene que quitar, pero no así. O sea, la estrategia fue recortar el presupuesto. Es más, ni siquiera recortarlo, quitar el presupuesto, dejarlo en cero. Pues no manches, o sea, está bien que los quieras educar, está perfecto, pero de la mano de billete, compadre. De la mano de un programa de seguimiento empresarial. A ver, quiero ver que tu campo funciona, quiero ver que tu invernadero funciona, quiero ver que tu ganado está bien, quiero todo eso hacerlo de manera ordenada, disciplinada, éticamente, porque antes eso se hacía. Todo eso que te estoy diciendo se hacía, pero había mucha corrupción. Ese era el problema. Pues lo único que hay que hacer es quitar la corrupción y quitar a la gente de ahí. Nada más, a los corruptos, pero dejar el dinero. Y el programa. Si te soy honesto, David, los programas que hay ahorita, ninguno es para generar, todos son para gastar. Exactamente, todos son clientelares. Sí, ninguno. O sea, te doy tus 2,000 pesitos, 3,000 pesitos a cambio de tu voto en el 2024. No puede ser. Pues sí, lamentablemente se está yendo el gasto público solo a gastar y no a producir ni generar. Antes los montos mínimos de apoyo iban como de 30,000 para personas físicas, 50,000 luego cambió, pero ya para personas morales o grupos de trabajo ascendían a más de 100,000, 240,000, 180,000, había apoyos de millones, pero hoy no hay absolutamente nada de gasto público en actividades primarias. ¿En dónde está todo el dinero? Está en el Tren Maya,
¿Está en el aeropuerto? ¿Está en qué? ¿En la refinería de Dos Bocas? ¿Está en qué? Ese es el problema. Ese es el problema. O sea, se ha visto hacia el sur de México, pero se ha dejado todo el país. Todo el país. Pero bueno, esos son otros temas ya políticos, ¿no? Al final de cuentas, lo que necesitamos aquí es ya saber qué es el PIB nacional y dejarte seguir. Continuamos. Pues sí, es un tema bastante complejo que sí nos da para analizarlo a fondo, David. A lo mejor en algún momento lo haremos, pero sí, pues más que nada, ahorita sí no hay erogación de gasto público para temas de producir más dinero. Exacto, de producción, exactamente. Ahora vamos, seguimos en el 2020, pero nos vamos a la aportación del PIB nacional por entidad federativa, o sea, por estado. La Ciudad de México aporta un 15.8%, que es la que más realmente para la gente que odia a los chilangos, no nos odien. Seguida del Estado de México, que aporta un 9.1%. Nos vamos a Nuevo León, que es el 8% del PIB, seguido de Jalisco. Posteriormente está Veracruz, Guanajuato, Baja California, Coahuila de Zaragoza, Chihuahua, Sonora, Puebla, Tamaulipas, Michoacán de Ocampo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Querétaro, que Querétaro está empatado con Sinaloa, Tabasco y Campeche, y más o menos Campeche, bueno, casi con Michoacán. Aquí lo que tenemos también que ver es que hay estados como lo son Sinaloa y Querétaro que tienen muy poca población y aportan una parte circunstancial del PIB. O sea, también hay que analizar esa parte. Y tenemos otros estados como Michoacán que nos doblan en población o nos triplican y su aportación al PIB es muy pequeña. Es pequeña. Entonces también ahí falta algo de mejorar para que los estados que tengan más población sean también los que más aporten. Claro. Sí, además, o sea, ve ahí Ciudad de México, con el espacio territorial, con la, pues sí, la extensión territorial que tiene, todo lo que aporta, ¿no? Exactamente. Entonces, y el Estado de México, con toda la extensión territorial que tiene, lo que aporta. O sea, es que no puede ser. Es que no puede ser. La cantidad de población que existe en el Estado de México, no puede ser que Nuevo León vaya a producir casi igual que el Estado de México. O sea, no puede ser. La Ciudad de México es súper productiva, pero podría producir todavía mejor. Pero bueno. Sí, hay todavía puntos que mejorar. Como te digo, hay extensiones territoriales grandes. Te pongo ejemplo Michoacán, Guerrero, que se podría mejorar bastante la producción para que fueran representativos y no nada más un mero puntito más ahí, porque la verdad sí, estados que con menos población, a mi parecer, los veo produciendo lo mismo prácticamente que estos estados que están llenos de recursos y de población deberían de estar produciendo más. Y ahí precisamente es donde las actividades primarias, estos estados que mencioné, donde las actividades primarias eran como la principal fuente de ingreso. Y ahora que se han ido perdiendo, pues también le ha impactado a estos estados. Pero ¿qué hay detrás de esta gráfica? O sea, si lo dividimos en la fórmula que acababa que mencioné hace rato, consumo. Ciudad de México, oye, o sea, el consumismo está a más no poder. Pero luego, ¿qué más tienes? O sea, tienes en Ciudad de México, ¿por qué la gente consume? Porque hay precios competitivos, porque hay mucha competencia, porque hay inversión, porque la gente pone negocios, porque las empresas invierten ahí, porque quieren irse a poner una empresa ahí. O sea, porque Ciudad de México es el lugar, la capital del país y es el lugar donde se hacen los negocios. O sea, entonces tienes consumo, inversión, ¿sí? Tienes producción y ¿qué más tienes ahí? Tienes gasto público, tienes el apoyo del gobierno, ¿sí? En muchas actividades. Ahí sí mira que no han sido codos los del gobierno para poderle invertir a la ciudad, ¿no? O sea, PRDs, Morenas, ¿no? Entonces, ahí hay un apoyo federal
y un apoyo del propio gobierno de la Ciudad de México. Tuve la oportunidad de trabajar para la Secretaría de Fomento al Empleo en la Ciudad de México. Estuve ahí dando un diplomado sobre cooperativismo, sobre cooperativas. ¿Sabes cuánto le apoyan a las cooperativas en Ciudad de México? Es increíble. O sea, eso yo no me lo imaginaba hace 15 años. Hace 15 o 20 años que yo llegué a Querétaro, yo no me podía imaginar que la Ciudad de México apoyaba a las cooperativas, porque yo pensaba que las cooperativas estaban en el campo, predominantemente deben de estar en el campo. Pero yo decía, pero ¿cómo en la Ciudad de México? ¿Sabes qué? Que son muy abocados al cooperativismo en la Ciudad de México y hay programas que apoyan a las cooperativas de la Ciudad de México. O sea, ahí sí hay gasto, es a lo que voy. Exactamente. Ahí sí hay. Y fíjate que otro ejemplo que te podría dar, Guanajuato, lo vemos Está si no grande está en el Guanajuato. top 5, si no está en el top 5, está entre los primeros 10. Y le invierten un buen. Sí. También ha tenido un buen desarrollo para... ahí te lo estoy comparando con estados como Michoacán o te puedo decir Guerrero, que son también tamaño considerable de Y la estado. la atracción de inversiones que tiene Guanajuato. Yo creo que está por encima de Querétaro, por ejemplo, siendo que somos circunvecinos. Mira, Entonces, siento que están a la par. Querétaro, si te soy honesto, yo creo que más de la mitad de ese PIB es únicamente de la ciudad de Querétaro, de la zona metropolitana. la neta, la verdad. Entonces, también siendo ya más honestos, pues sí necesitan, se está desarrollando la ciudad, pero también necesita el gobierno empezar a impulsar los demás. No solamente la zona metropolitana, sino algunos otros municipios para que en algún momento podamos alcanzar estos niveles que tiene Guanajuato, Veracruz. Totalmente. Sobre todo Guanajuato. Es la competencia directa para la atracción de inversiones importantes a nivel nacional. O sea, porque ¿a dónde van a querer las empresas llegar? ¿A Guanajuato? ¿A Paseo el Grande? ¿Por qué de a Paseo el Grande no pudieron pasar a Querétaro? O sea, ¿pero por qué? ¿Qué les ofrecieron ahí que no les ofrecieron en Querétaro, no? Bueno, todavía Guanajuato tiene un esquema muy atractivo en cuanto al costo de la tierra y el costo de la vida. Entonces, por ahí sí a veces hay temas ahí de que les sale un poco más barato la tierra ahí, que inclusive ellos a veces prefieren perder, dicen, mi tierra aquí vale tanto, pero yo te regalo la mitad de este terreno para que tú ahí Claro, pongas tu... yo gobierno, te doy este terreno, pero ponte acá. Exactamente. Pero ahí está el resultado. 4.3 de aportación al PIB contra 2.3. Exactamente. Ahí está la gran diferencia, ¿no? Pero bueno. Pero bueno, de todos modos, de lo que es San Luis Potosí, Querétaro y Guanajuato, pues son representativos a nivel producción y yo creo que Sí. si vemos una tendencia 2022, vamos a verlos un poco más arriba, ambos. Sí. Que sí ha estado creciendo toda esta zona. Vamos a la siguiente. Ahora vámonos por países. Esto es del 2019. Obviamente la información global es más difícil recabarla. Por eso es muy difícil que ahorita te encontremos algo del 2022, porque casi es imposible, pero a lo mejor 2020 ya por finales de este año ya podemos estar viendo la tendencia. Pues como saben, Estados Unidos, primer lugar en el 2019. No sé ahorita, lo desconozco, pero me imagino que China creció bastante. No te lo aseguro, pero tampoco me sorprendería. Si nos regresamos al 2019, pues Estados Unidos era la principal potencia y muy de cerca China. Ya no lo estaba dobleteando Estados Unidos. Si estás viendo aquí, China estaba acercándose. Te digo, desconozco 2020, 2021 y cómo va la tendencia ahorita en cuanto a PIB, pero China es de los únicos países que durante la pandemia siguieron produciendo. Hasta ahorita, mediados del año pasado, fue que empezaron a dejar de producir en algunos sectores, pero ellos no dejaron de producir. Me imagino que su PIB en estos años
a lo mejor no va a ser de 14, pero el de Estados Unidos va a estar sobre 15 o 16 y el de China va a estar muy cerca. Eso nos lleva a Japón. Y aquí otro caso muy Van a curioso, empezar a ¿no? crecer, Julio, por como un efecto boomerang. Van a empezar a crecer a 2 dígitos, ¿no? Sí. Por, Ujú. ¿Y qué ejemplo no tan bueno? Porque aquí estamos viendo, bueno, pues Estados Unidos y China, por población, pues sí tienen que ser forzosamente los 2 primeros lugares, ¿no? Uh-huh. Pero el tercer lugar, Japón, estamos hablando de menos población que varios países, como por ejemplo México, que Y somos un extensión país con territorial. toda población y deberíamos de producir mucho más que Japón, y realmente Japón nos lleva más de 4 veces de producción en un territorio tan pequeño. Que Exactamente. Japón, de esta lista, yo creo que es del top 5, yo me imagino que es el más pequeño. Sí, En cuanto totalmente. Y estamos hablando. es muy chiquito. Ajá, y Japón, pues mira, prácticamente con un pequeño esfuerzo dobletean a Alemania en producción. Fíjate, La te voy a dar India, un dato. Te voy a dar un dato rápido. La Unión Europea es casi igual que el tamaño de China, económicamente. Económicamente. O sea, China es descomunal. Pero bueno, listo. y te digo, estamos hablando del 2019. Me imagino que ahorita esta tabla se debe haber movido en muchos aspectos. Sí. Ahorita no te sé decir si ya está en primer lugar China o si está peleándose muy de cerca con Sigue Estados Unidos. estando. Tengo una estadística 2000, Fondo Monetario Internacional, estimado en octubre de 2021. Ajá. Estados Unidos, 24 mil millones. China, 18,000. Se acercó. Y Unión Europea, 18,300. O sea, China es 18,400 y Unión Europea, 18,300. O sea, es más grande China que la Se Unión acercó Europea. bastante China. Y Japón está entre. Y aparte se acercó bastante. ¿Mandé? Si hacemos un crecimiento, pues creció proporcional un Cañoncísimo. poco más que Estados Unidos, ¿no? Estados Sí. Unidos creció 3,000 millones contra 4,000 que creció China. Exactamente. Luego viene Japón con 5,300. Luego viene Alemania con 4,500. Y luego viene Reino Unido. Ojo, que ahí ya cambió. Reino Unido ya no es India. Reino Unido 3,400. Y la India 3,200. Y luego Que Francia. aquí no veo Reino Unido en la tabla que tengo aquí. No lo tienes, quién sabe por qué. Ni siquiera aparecía en el mapa Sí, económico. Organización de las Naciones Unidas. Está bien la fuente, pero quién sabe. Uh-huh. No estaba en el top, que es 15. No, son 1, 2, 3, 4. Bueno, no sabemos por qué no esté Reino Unido aquí, pero si me estás hablando de que ya está arriba de la India, de haber estado abajo de Liechtenstein, pues quiere decir que algo hicieron bien. Sí, totalmente. Pues a lo mejor hicieron bien el Brexit, ¿no? Exactamente. Uh-huh. Bueno, muy bien. México en ese año no estaba tan. Bueno, en México en población, pues sí somos una población bastante grande, mucho territorio. A mi parecer deberíamos de estar más arriba en la tabla. Totalmente. Tan Arriba solo de Italia, por ejemplo. por la población y por el territorio y por los recursos, deberíamos de estar, si no en los primeros lugares, sí en el top 5. Pero tampoco estamos tan mal. Si O sea, vemos España. Brasil tiene más territorio y más población y estamos casi de la mano. No sé, también en tu tabla, ¿no ves cómo está la tendencia entre México y Brasil? Brasil está en el 11 y México está en el 15. España Y está en el 14 y México está en el 15. Pero ¿cómo puede ser, fíjate, que España, que tiene 50 millones de habitantes, con la extensión territorial que tienen ellos, y nosotros con 130 millones de habitantes,
con la extensión que tenemos, no puede ser que produzcamos menos que ellos. Simplemente no puede ser. Pero ¿sabes por qué es eso? Por el tipo de gobierno. Por el tipo de gobierno. Por la inversión, por el gasto público, por el consumo, por la exportación, por hacer bien las cosas. Es eso. Sí, España, pues, perteneciendo también a la Unión Europea, pues, tiene muy fácil el tema de aranceles. Esperemos que el TEMEC está considerando quitar los aranceles entre los tres países, esté corriendo, y México va a tender a mejorar muchísimo, ya que ya no va a haber retrasos en la aduana para pasar de México a Estados Unidos o a Canadá. Vamos a estar interconectados también como una sola economía, aunque a lo mejor en los PIBs vamos a aparecer por separado, pero también ya nos estarán integrando en algunos lugares como la Unión Norteamericana, y pues el PIB va a seguir siendo el número 1. Eso es como que la idea de Estados Unidos para competir con China. Excelente. Que esperemos, te digo, ya que corra bien el TEMEC, que se cumplan todos los tratos primeros y las cláusulas que tienen que cumplir para que desaparezcan los aranceles y ya haya libre tránsito de mercancías entre los tres países. Es correcto, compañero. Muy bien. Bueno, ¿cómo es que me afecta a mí la recesión como ente económico separado del gobierno? Hay menores fuentes de empleos para cualquier persona. Hay una inflación, que es el alza de precios por la escala de la escasez. Ahorita, por ejemplo, habrá a lo mejor había un italiano que quería invertir aquí y llega una inflación, y entonces dice mejor sigo invirtiendo en Italia, y eso nos trae una escasez de productos o empresas que se van, que dicen, no, ya ahorita está saliendo muy caro producir en México, me regreso a mi país de origen y sigo produciendo allá. Entonces, todo eso nos puede impactar. Las personas tienden a gastar menos, sí, porque ahí, ¿qué te puedo decir? Mucho los medios de comunicación también son un poco alarmistas, algunos, no todos. Entonces, la gente empieza a tener un temor general hacia gastar, porque ellos te dicen que es lo peor de lo que le ha pasado al mundo y que la realidad, hemos salido de muchas recesiones y siempre la humanidad lo ha logrado. Entonces, este tipo de información tómenla con pincitas. O sea, nos afecta más que dejen de comprar a que sigan comprando, porque como dices, la economía no se mueve, se estanca. Y eso tiene un alza de precios. Entonces, no hay que ser alarmistas ni mucho menos. Hay que seguir dándole flujo económico para que salgamos adelante como país. Las tasas de intereses pueden crecer, que lamentablemente los que ven noticias saben que ya crecieron aquí en México. Entonces, ya este supuesto que yo puse ahí porque hice esta presentación hace un par de días, pues ya se volvió una realidad. Ya no pueden crecer, sino ya crecieron. Los bancos serán más exquillosos en prestar. Ahí David es el experto. No sé ahorita si las cajas y las financieras sean un poco más quisquillosos con los clientes. No están prestando porque la gente no quiere préstamo. Ok, no hay ni siquiera. Está cañón. Hay necesidad, pero la gente está portándose como muy cuidadosa con su dinero y más bien lo está ahorrando. Más bien ahorra. Las nuevas tasas de interés están muy difíciles, ¿no? Están muy altas. Muy altas, sobre todo las de las fintech están muy altas. Pues no es atractivo ahorita el crédito para mí. No es atractivo. En las cajas populares sí es atractivo. En el banco sí es atractivo. Pero la gente no está pidiendo, fíjate. No está pidiendo, sobre todo en las cajas no. Están cuidando su dinero, como bien lo dices, el punto 3, que tienden a gastar menos, están cuidando su dinero. A lo mejor algunos lo están ahorrando abajo del colchón, que no es mal. También eso es malo, eso también nos trae inflación, deben de meter. ¿Qué crees que más bien Si no quieren comprar, pues por lo menos métanlo. No, salió el reporte de
de inclusión financiera de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y cada vez más, derivado de la pandemia, cada vez más la gente usa los servicios financieros formales, las transacciones y demás, los medios de pago. Pero además, sí están ahorrando, o sea, no lo están dejando, digamos, en su casa, sino que lo están ahorrando en este caso, en el que yo sé, en el que yo he estudiado, en las cooperativas de ahorro y préstamo. Sí lo han sacado del colchón y lo han llevado a la caja. Y las cooperativas tienen algunos productos para el sector productivo. Falta mucho. Si ahí se está yendo el dinero, sería bueno que ellos tuvieran ese tipo de productos. Básicamente te podría decir en general que no hay. O sea, o los tienen, pero no los implementan, no los fomentan. No los fomentan. Entonces ya me han contratado varias para poder implementarlo, pero en general falta muchísimo. Falta mucha maduración. Bueno, no maduración, sino conocimiento inicial, básico. Sí. Pues sí, eso ayudaría bastante. Si el dinero está allí, pues debe de moverse, porque a veces un dinero ocioso, aunque sea en manos de un banco, si no lo está metiendo al sector productivo, pues es ocioso para la economía mexicana. Así es. Entonces sí, por ahí, no sé, ¿tú tienes conocimiento de cómo se manejan este tipo de cajas en algún otro país, como ejemplo el vecino del norte, en Estados Unidos? Sí, bueno, pues ahí le invierten bien, bastante bien. Las Credit Unions en Canadá también. ¿Y ellos tienen productos para el sector productivo? Sí los tienen, pero hay un problema. No tienen herramientas de análisis crediticio para poder determinar si es viable o no otorgarles un crédito, ¿no? Bueno, entonces, es que el país no se preocupaba por eso, ¿no? Por tanto ingreso que tenían sus personas, hasta que llega un mercado ya no muy favorable y se empiezan a preocupar por el riesgo. Y lo ves, por ejemplo, con lo que mencionaste hace rato, el 2008, la crisis de las hipotecas, pues ahí ves claramente que no se tenían las herramientas o los cuidados y los controles internos como para otorgarle crédito a la gente que no tuviera tanto riesgo, ¿no? Entonces, ese riesgo sigue existiendo y a nivel de crédito PYME, sí existe ese riesgo, ¿no? Existe ese riesgo, no tienen esos controles internos adecuados. Entonces, yo creo que por eso no están, bueno, lo otorgan, pero pues no con bases sólidas, ¿no? Para poder saber si sí te lo van a pagar o no. Le están invirtiendo mucho a la inteligencia artificial, eso sí. Entonces, ¿para qué? Para que la gente meta ahí sus datos en los programas estos, en las aplicaciones, y que esa aplicación, ese aplicativo o esa página web en donde tú le metiste tus ingresos, tus gastos y demás, y tu proyecto, pues te deduzca si lo vas a pagar o no, si es posible pagar el crédito o no. O sea, ahí sí le están invirtiendo mucho a la inteligencia artificial. Entonces, pues yo creo que le van a meter mucho al corto plazo. Estamos hablando de 1 o 2 años. O sea, para 2024 esto ya va a estar muy cañón. De que los bancos y las cajas y las financieras analicen mejor los créditos productivos. Entonces yo creo que vamos a ver una inversión en crédito productivo importante. Que es un tema importante, sí, porque si el bueno que lo tocas, porque lo voy a promover, caray. Ajá, si el gobierno no lo está haciendo, pues sí deben de implementarlo el sector financiero. Exactamente. Porque eso, Julio, que acabas de mencionar, es una parte del gasto público que el gobierno no quiere hacer por medio de los programas aquí en México, por medio de los programas gubernamentales ADER, INAIS y demás, INADEM y todo eso que desapareció, se lo están dejando en manos del sector financiero, del sistema financiero, pero en este caso en manos de las cooperativas, pero no les dan las herramientas a las cooperativas. O sea, por ejemplo, se supone que hay un programa que se llama Sembrando Vida, en donde se iban a fomentar el cooperativismo y demás. Y de hecho, se mencionaba que con este nuevo gobierno se iba a fortalecer
y se iba a denominar ahora un nuevo tipo de sector, un sector que se llamaba sector de intermediarios financieros rurales. Sector de intermediarios financieros rurales. Y ahí tienes a todas las cajas, a las financieras comunitarias, a las SOFIPOS, o sea, tienes una cantidad ahí más o menos de, ¿qué te gusta? A lo mejor 1000 entidades. 1000 entidades, 1000 sociedades que pueden financiar a la gente del campo. Pero no ha habido nada. O sea, no ha habido nada. Bansefi que era el banco ahora se llama Banco del Bienestar. Bansefi se llama el Banco del Bienestar. Lo que era bonos del ahorro nacional, Banco de Servicios Financieros, fue cambiando de nombre. Bueno, el Bansefi, que ahora se llama Banco del Bienestar, no apoya a las cooperativas de ahorro y préstamo. Al contrario, es competencia de las cooperativas de ahorro y préstamo en la parte del ahorro porque no da crédito. Pero ya no hay apoyos y antes habían un montón de apoyos por parte del Bansefi. Entonces, ¿en qué te apoyaba el Bansefi? A la cooperativa de ahorro y préstamo. En que te daban recursos para capacitarte, para irte a Alemania, para irte a Austria, para irte a Canadá, para irte a Ecuador, para irte a donde hubiera mejores prácticas cooperativas y financieras, para que aprendieras y te trajeras todo ese know-how y lo aplicaras en México. O aquí en México te daban para capacitar, te capacitaban en análisis, te capacitaban en lo que tú quisieras a través de prestadores de servicios como en este caso yo. Pues ahora no existe absolutamente nada con el Banco del Bienestar. Ya no hay apoyos. Entonces, ¿cómo? O sea, la pregunta es, ¿cómo le vamos a hacer si no hay recursos? Las cooperativas, entonces, las financieras, de sus propios recursos, tienen que financiar sus capacitaciones, sus proyectos, su implementación de nuevos productos, sus herramientas, sus sistemas. No está mal, pero creo que debe de haber un apoyo y un gasto público. O sea, no Sí, tiene que quitarse, pues. Ese si es mi vamos punto. si estamos pensando en la homologación con dos economías tan grandes como lo es Canadá y Estados Unidos, pues sí deberíamos del gobierno impulsar a todos estos sectores, sobre todo al sector financiero, para que el sector financiero pueda apoyar de la mano al sector productivo, al sector primario y al sector terciario. Entonces, lo que dices es muy cierto. El gobierno debería de ahorita estar diciendo, vamos, de aquí al 2035 ya tenemos que, pensando en que vamos a hacer una sola economía con Estados Unidos y Canadá, pues nuestras empresas deben de estar fuertes, no deben de estar Totalmente. empezando, sino deben de ser empresas fuertes, entonces hay que apoyarlas. Este es el momento para hacerlo, no mañana, no en un año, no en 2 años. Pero la historia se repite, Julio, con el Tratado de Libre Comercio, con el TLC, que ¿quién promovió? ¿Quién firmó el TLC? Salinas de Gortari. Salinas de Gortari. Y es un priista corrupto y demás, terrible y demás. Perfecto. Pero hizo un tratado de libre comercio, ya tal vez el más importante para la economía mexicana en toda su historia. ¿Y sabes cuándo iba a entrar en vigor el Tratado de Libre Comercio después de que él lo firmó? 10 años después. 10 años después. Entonces vamos a firmarlo ahorita, pero ¿qué creen? Entra en vigor 10 años. Tienen que prepararse para que en 10 años ustedes estén listos para competir, para producir, para enviar productos, para empacar productos, para meterle su marca, para capacitar a su gente, para meter controles, para ser productivos. Pues no pasó. Nos dormimos en nuestros laureles esos 10 años. Y ¿Qué va ahorita a pasar tenemos ahora? el reloj está corriendo igualmente. El reloj sigue corriendo también para el Temex, son alrededor de 10 años. Fíjate, se va a repetir la historia. Te voy a decir, desde antes de que, bueno, aquí pasó algo bueno, ¿eh? Antes de que lo firmaran, ya lo habían platicado con Enrique Peña Nieto y Calderón. Ajá. Entonces sí se empezó a invertir. De hecho, ya por ahí si buscan las noticias, hay una carretera ¿cómo le podemos llamar? Interpaís Okay. que llega desde el sur de la República Mexicana hasta el norte de Canadá. Ya está interconectada y por ahí están pensando meter un tren también que va a correr como paralelo a esa misma vía, que también va a interconectar a los tres países. El aeropuerto también estaba contemplado para eso, ese sí es un tache. La ¿El energía, aeropuerto de la IFA?
El otro, el anterior. El nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. El AIFA, sí, sí. No, No, no ya, el nuevo que iban a hacer en Texcoco. Ya. Exactamente. Estaba fregoncito. Ese también tenía mucha capacidad de lo que es ¿Comercio? sí, lo que es pistas para comercio. Entonces, eso también era una parte de, así como la salud, que quieren que ya no solo el IMSS se haga cargo de todo, sino que el gobierno lo haga. Eso sí he visto. No sé si tú has visto un crecimiento demográfico del sector salud privado. Hospitales han salido muchos. Sí. Eso también es una parte del TEMEC, que como en Estados Unidos tienen que garantizar la seguridad sí o sí, y el gobierno pues va a través de los empleadores también va a prestar el servicio en algunos hospitales privados. Entonces nos faltan en algunos casos como este en la seguridad, pero también me parece que ya lo están. La estrategia del gobierno federal a lo mejor no está funcionando como es, pero por ahí sí hubo una apertura de que, si has visto algunas noticias, sí hay cooperación ya entre Interpol, México e inclusive corporaciones americanas como la DEA ya están trabajando aquí en México para el tema de la seguridad. Excelente, Entonces, eso es bueno. No vamos tan mal camino, pero sí por ahí necesitan algunos puntos que mejorar, a lo mejor para el siguiente sexenio. Está bien. Hay que darles el beneficio de la duda. Sí. Pero sí estamos un poquito mejor que cuando fue el Tratado de Libre de Comercio. Sí se han preparado un poco más. Y eso se nota también en Querétaro en este año, entre el 2020 y 2021, las empresas que más han invertido son de nuestros dos países vecinos que firmaron el TEMEC con nosotros, que es Canadá y Estados Unidos. Excelente, compañero. Entonces, sí va en serio. O sea, nada más depende de nosotros como mexicanos exigirles al gobierno que respeten los acuerdos en ese tratado. No voy a decir que también. Ay, se cortó un poquillo ahí. ¿Ahí sigues? Creo que nuestro buen amigo Julio lo hemos perdido. ¿Ya no me escuchas? Ya, ahí te escucho. Ajá. Bueno, para también no vernos así como que digan todos, estos están interesados en que los países del norte se apropien de México. No. También se supone que el gobierno tendría que estar apoyando a las empresas mexicanas y ayudando a crear nuevas para que también nosotros podamos ir a invertir al territorio americano o canadiense. Claro. Y poner nuevas empresas que también sean 100% mexicanas. O sea, también no hay que satanizar el TEMEC porque no se trata de venderle a nuestro territorio a nuestros vecinos, sino de que entre los tres produzcamos. ¿Cómo se va a lograr? Homologando los servicios que los tres gobiernos quieren homologar. Y de nuestra parte, pues echándole ganas, invirtiendo también en México, y esto nos va a abrir muchas posibilidades. Entonces hay que exigirle también al gobierno que cumpla con los acuerdos, que al final del día nos van a beneficiar porque la energía limpia, que es una parte del TEMEC, pues al planeta te lo va a agradecer, y muchas personas que padecen a veces de vías respiratorias por temas de contaminación, pues también te lo van a agradecer al momento del tratado de las energías renovables, energías limpias. Entonces, también por ahí nosotros hay que exigirle al gobierno, ¿sabes qué? Tienes un tratado donde te dicen que de aquí a 15 años ya tienes que estar con energías limpias, pues también decirles, ¿sabes qué, México? Apúrate, no hagas unas refinerías, ve un parque solar o un parque eólico, no sé. Pero también depende de nosotros que esto funcione. No solamente hay que dejarle la chamba al gobierno, también nosotros podemos poner nuestro granito de arena. Totalmente, totalmente. De hecho, de la fórmula keynesiana que te mencioné hace rato, 4 de los factores para hacer crecer a la economía, 3 de los 4 tienen que ver con el individuo. O sea, solamente con el ciudadano, solamente una
es la que le pertenece al gobierno, la intervención del gobierno, que es el gasto público. Pero todo lo demás debemos de trabajar, producir, invertir, consumir. Todo eso Sí, nos toca a nosotros. uh-huh. Pero bueno, muy bien. Y déjame te digo, David, que también el emprendedurismo yo he visto que ha crecido en México. Eso también me habla de que vamos por buen camino. Mientras más emprendedores haya, y en la medida que el gobierno los empiece a apoyar, pues también vamos a lograr las metas para poder homologar nuestra economía con dos monstruos económicos como es Canadá y Estados Unidos. Pues ojalá que le metan, o sea, porque el INADEM ya no existe, porque el INAES no existe, porque a nivel estatal, ¿cuántos programas hay? Porque a nivel municipal, ¿cuántos programas hay? O sea, no hay, no hay. Entonces le tienen que meter gasto público a eso. ¿Sí? Tienen que ¿Para meter qué? gasto Para que público. haya mayor volumen de inversión privada. Apoyados del sector financiero, pero apoyados, no diciéndole al sector financiero, tú encárgate de todo. Exactamente. Muy bien. Pues muy bien, David. Pues algunos tips para que tu economía en estas épocas de recesión no se vea tan afectada. Yo tengo estos, David, tú si se te ocurren Excelente. algunos otros, también nos puedes compartir. Estaría de lujo. En un mercado contraído, muchas empresas, ¿qué es lo primero que dicen? Vamos a recortar el gasto de publicidad. Sí. Yo te digo, lo vas a aumentar. ¿Y por qué te digo que lo vas a aumentar? Porque todos se van a hacer a un lado. Entonces, el único que va a aparecer vas a ser tú. Entonces, es un muy buen momento para aumentar tu estrategia de marketing porque vas a estar muy presente. Si tú te contraes como los demás y te escondes y recortas tu gasto de marketing, vas a estar no visible en el momento donde más visible puede ser. Correcto. Analizar algunos puntos de mejora en el presupuesto o innovar, mejorar tu producto o servicio. Pues el presupuesto a lo mejor puedes decir, cada año tenemos un presupuesto de 500,000 pesos para la cena de Navidad de la empresa, pues a lo mejor puedes recortar algunos poquitos cosas en darles una comida un poco menos ostentosa este año y ahorrarte por ahí un buen dinerito que Aparte lo por lo puedas de la considerar. inflación. Ajá, exactamente. Que te pueda ayudar, no solamente con eso se me vino a la mente, pero en el presupuesto 1,000,000 tips pueden, algunos, si alguien de aquí es empresario y nos puede compartir algunos, los puede dejar ahí abajo, pero podemos hacer algunos recortes, menos el de marketing, ojo, porque es el primero que quieren recortar y yo, en mi opinión, es al que deberían de meterle ahorita más. Expandir el perfil del cliente aceptable. ¿Qué es eso, David? David no trabaja por una iguala menor a 5,000 pesos. A lo mejor se le acercan 3, 4 clientes que le dan una iguala de 3,000, pues David puede decir, los agarro porque y a lo Claro. mejor con 3 pesos allá hago un cliente grande. Renegociar contratos con un valor añadido. Aquí Julio vende contabilidad 8,000 pesos y a lo mejor le dice, mejor vamos a venderte una estrategia fiscal en 20,000. Eso sería renegociar un contrato con un valor añadido, no nada más renegociarlo porque yo quiero ganar más, sino yo le tengo que ofrecer algo extra que le funcione a mi cliente. Esos serían mis 4 tips, David. No sé si tú tengas algún otro que quieras agregar. No, pues está excelente, Julio. O sea, básicamente yo creo que, pues sí, trabajar más duro, más inteligentemente. Yo creo que esas dos no se nos deben de olvidar. Trabajar más duro y más inteligentemente, porque hay quienes dicen, no, es que yo no quiero trabajar duro, yo quiero trabajar más inteligentemente, tener más resultados con menos esfuerzo. Oh, híjole, creo que tenemos que regresar a las bases de antaño y decir, hay que trabajar duro. Hay que trabajar duro, pero también ser inteligentes en ese trabajo duro. Entonces, esos serían mis dos consejos. Pues sí, David, también muy buenos, muy válidos y también a que los tengan en consideración los 6 consejos que les acabamos de dar. Obviamente habrá demasiados, las personas que los quieran compartir, adelante, también es su espacio. Si los quieren compartir en los comentarios, adelante, compártanlos. Tips hay muchos y somos muchos mexicanos y a veces
algo que también tenemos que mejorar para que el TEMEC trabaje es, no sé, no quedarnos la información valiosa para nosotros mismos, sino compartirla con todos los mexicanos, porque eso nos va a ayudar a todos a crecer. Y si todos crecemos macroeconómicamente, este país va a ser mejor. Así es. Muy bien, señores. Pues perfecto, contador. Hemos llegado al final de la presentación. Que Muy bien, esperemos, señores. esperemos les sirva, y también por ahí si algunos de nuestros comentarios no son del agrado por algún tema político que nos metimos, cabe aclarar que no somos afines a ningún partido político, entonces para todos tuvimos tela, no solamente para un especial, entonces por ahí no se vayan a desviar. Tomen la información importante, y por ahí pues solo estamos diciendo parte de lo que estamos viviendo, y si alguien lo vivió de una diferente manera, pues también lo puede compartir, pero esa es una sensible opinión de un servidor y de David, que es lo que nosotros vemos por el entorno en el que estamos. O sea, yo me muevo por el sector empresarial, entonces es lo que yo he visto, y David se mueve por el sector financiero, y es lo que él ha visto también de primer nivel. Entonces, por ahí no les dejamos esto para que no vayan a pensar que tenemos algún tinte político. Así es, ninguno en absoluto. Bueno, pues muy bien, señores, pues gracias Julio, gracias por compartirnos esta información tan importante, y gracias al público que nos sigue en Facebook, en Instagram, en LinkedIn, en YouTube, ¿sale? Entonces, pues denle like, y ahí les vamos a dejar los datos del contador para que se pongan en contacto con él. Listo, cuídense mucho, nos estamos viendo. Hasta luego.